¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X, conversaciones necesarias en el Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, por la libre expresión. Comenzamos de inmediato con quienes pusieron este tema de los Pandora Papers aquí, al menos en Chile, ¿no? En nuestra tabla ciudadana. Me refiero a CIPER Chile y a su director, don Pedro Ramírez, director periodístico. ¿Cómo está, don Pedro? Señor director. Bien, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado CIPER, no, de este fin de semana ahora, que cuando pusieron este tema que tan complicado, además nuevamente a Sebastián Piñera? Bueno, llevamos trabajando sin parar desde ya creo que deben ser como 10 días, porque el fin de semana estuvimos trabajando precisamente en la preparación de la salida de los Panama Papers, así que estamos cansados, pero siempre es bueno el esfuerzo cuando se hace buen periodismo. Yo creo que nos genera satisfacción al equipo, digamos, que los temas que estamos trabajando se conviertan en temas país. El mago nunca cuenta los secretos, pero a ver si más adelante, Pedro, nos cuentas cómo se gestó y cómo además trabaja esta red de periodistas internacionales de investigación. Lo hablamos más adelante. Primero vamos a lo que nos compete, este marco teórico de por qué estamos hablando con el director periodístico de CIPER Chile, que tiene que ver precisamente con esta noticia que publicaron el fin de semana. Estos Pandora Papers, familias Piñera y Delano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas. El último pago fue condicionado a que el sector no declarara zona de exclusión, parque o reserva. Último pago condicionado cuando ya Sebastián Piñera, que vendía esto a su gran amigo de toda la vida, a Choclo Delano, ya era presidente de la República hace varios meses, ¿no? Ese 2010. Se ha defendido, Pedro, el presidente de la República, diciendo que aquí no hay nada nuevo y que esto que ustedes sacaron ya había sido incluso investigado y sobreseído por el propio fiscal Manuel Guerra y también en distintas cortes de justicia, ¿no? En distintas etapas, hasta la Suprema. ¿Qué le responderías tú al presidente de la República desde lo periodístico? A ver, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es ser riguroso en este tema. El que vende su participación en este proyecto es la familia Piñera Morel, ¿no? No es directamente el presidente, que tiene una participación bastante pequeña en el fondo de inversión, que sí tiene un tercio de este proyecto, o tenía en ese momento, digamos, cuando se produce esta venta, ¿no? O sea, la familia Piñera Morel forma parte de un grupo de inversionistas, ¿no es cierto?, que son propietarios de este proyecto en su etapa temprana, ¿no? Cuando están en este proyecto de prospección, cuando están descubriendo, por decir así, que se puede desarrollar minería a gran escala, ¿no es cierto?, en ese lugar. Y entonces uno de los socios, que es la familia Delano Méndez, a su vez, ¿no es cierto?, que encabezada por Carlos Alberto Delano, que es uno de los grandes y mejores amigos de toda la vida del presidente, ¿no es cierto?, decide comprarle al resto su parte, ¿no? Y un tercio de esto pertenecía a la familia Piñera Morel. Entonces, tú dices bien puntualizas muy bien eso, ¿no?, que acá en la familia Piñera Morel, la dueña de este casi tercio de acciones de Dominga. ¿Pero quién? ¿De dónde saca el dinero la señora Morel y su hijo? Bueno, hay una segunda investigación que nosotros publicamos el lunes. Estamos hablando de la primera investigación, que es este tema de Minera Dominga, que salió precisamente el domingo pasado al mediodía, ¿no? Que es cuando se liberan todos estos reportajes que se publican alrededor de todo el mundo dentro del marco de la investigación Pandora Papers. Y el día lunes nosotros sacamos una nueva investigación que tiene que ver con las inversiones de los hijos de Piñera, ¿no? Y ellos tuvieron hasta el 2018 algunas sociedades offshore, o sea, estas sociedades que se articulan, se constituyen, ¿no es cierto?, y gestionan en paraísos fiscales, hasta el 2018. Y dentro de los documentos que nosotros pudimos revisar, hay documentos donde ellos declaran que el origen, digamos, de los fondos que tienen estos negocios familiares, estas sociedades, son donaciones hechas por su padre, ¿no? Y también utilidades de negocios hechos por su padre, como la venta, por ejemplo, de las acciones de Delano, de Chilevisión en su momento, digamos. Entonces, al final del día, claro, el presidente tiene una participación muy pequeñita dentro, digamos, de estas sociedades, de este fondo de inversión, que es el que vende su participación en Minera Dominga a Delano. Pero los dineros, ¿no es cierto?, que conforman, digamos, esta inversión de los Piñera Morel, son dineros que vienen de los negocios que él ha hecho y de donaciones que él le ha hecho, digamos, a sus hijos, a estas sociedades que administraban sus hijos.
Bueno, dicho eso, yo creo que es interesante que nosotros... ¿Por qué te estoy planteando esta distinción? Porque algunos medios de comunicación han dicho que CIPER sostuvo que el presidente intervino directamente en la negociación. Y eso nosotros en nuestro reportaje nunca lo hemos dicho. Lo que nosotros dijimos en nuestro reportaje es que es la familia del presidente la que negoció, ¿no?, a través de un representante legal, que en este caso es Nicolás Noguera, ¿cierto?, que también trabaja con Sebastián Piñera directamente. Ha trabajado, sí, pues sí, es una persona que es de total confianza de Sebastián Piñera y su familia. Él representa a la familia Piñera Morel, a los hijos, ¿no es cierto?, en esta compraventa. Entonces, yo creo que tenemos que ser rigurosos en el manejo del lenguaje y de los conceptos, porque en realidad cuando el presidente dice yo no he intervenido en esto, ¿no es cierto?, parte de su defensa, y aquí entro a la segunda pregunta que me hiciste, digamos, respecto de qué opinamos nosotros desde lo periodístico respecto de que él ha dicho que esto ya se sabía, que esto ya se juzgó, y que él lo había sacado no intervino. Sergio Jara y Levi Ovillo hace 4 años cuando publican, ¿no?, los intereses que podría tener Sebastián Piñera y su familia en la venta de esto, además con los correos de Noguera, las cláusulas, etc. Yo creo que resulta bien extraño que el presidente asuma, y la moneda, digamos, como estrategia comunicacional, tratar de convencer a los chilenos de que esto ya lo sabíamos, ¿no? Porque en realidad la gente que ve esto desde su casa, ¿no es cierto?, que ve esta intervención del presidente después de su ministro vocero diciendo, oiga, pero si ustedes sabían de esto, ¿no? Es como que esto había sido de amplia difusión en la opinión pública, cuando en realidad todos nos estamos enterando el domingo con este reportaje, ¿no? O sea, el tenor, la gravedad del conflicto de intereses que se genera a partir de este contrato, que ya vamos a conversar como en más detalle de qué se trata, es algo que la ciudadanía, la opinión pública, incluso el mundo político recién advierte con este reportaje que publica CIPER y La Voz, ¿no es cierto?, el domingo pasado al mediodía. Entonces, yo diría que es una estrategia bien compleja la que está asumiendo la presidencia de defensa, porque parte por un hecho que es público y notorio, o sea, todos nos enteramos de la gravedad de esta situación a partir de este domingo, que es cuando se publica este artículo. El presidente dice, esto ya se sabía, fue publicado. Efectivamente, en el año 2017 hay un reportaje de Radio Bio Bio, ¿no?, del periodista Sergio Jara, un muy buen amigo, digamos, que además es un excelente periodista, que él publica un largo reportaje, ¿no es cierto? Entonces el presidente cita este reportaje y la moneda ha estado citando este reportaje, pero este reportaje, y yo le invito a la gente a que lo revise, es un reportaje que se centra precisamente en los vacíos de la investigación judicial, o sea, está señalando aquellas cosas que la Fiscalía no investigó debidamente, a juicio del autor del reportaje, ¿no es cierto?, cuando se investigó al presidente Piñera respecto a este tipo de operaciones, particularmente, ¿no es cierto?, por la pesquera Exalmar, por el tema de Dominga, por el tema de Barrancones. Entonces, la moneda está citando un artículo para decir, mire, esto se sabía, que es un artículo que en el fondo está diciendo, sí, pero se investigó mal, ¿no? Este artículo que hizo junto a Juan Pablo Figueroa, Sergio Jara, a quien tuvimos ayer, ¿no?, acá en el programa, hablando precisamente de lo que había sido esto el 2017, y que según Sergio tampoco tuvo la repercusión en los medios, ¿no?, cuando sacó, porque también venía dentro de una seguidilla de artículos donde está el caso Exalmar. Y además porque en realidad el dato clave, que es que el contrato, ¿no es cierto?, por el que se paga la compraventa, digamos, el contrato por el cual se hace la compraventa de Minera Dominga, establece que este pago se va a hacer en 3 cuotas, ¿no es cierto? Y la tercera cuota, que es una cuota de más o menos 10 millones de dólares, queda sujeta a una condición, ¿no? Y esa condición es que este sector geográfico donde se emplaza la mina, ¿no es cierto?, donde se va a emplazar la mina, no sea declarado reserva nacional, parque o alguna zona de exclusión o de protección ambiental. Entonces, resulta que... 3.0, no sé cuánto. No, la verdad es que no me acuerdo el número. 3.03 era la cláusula, va a ser esa. Pero exactamente el tema con esa cláusula, ¿no es cierto?, es que la familia del presidente, ¿no es cierto?, está participando en un contrato que tiene una cláusula que dice que ellos se van a beneficiar con parte de estos 10 millones de dólares en la medida en que no haya un acto administrativo que proteja ambientalmente esta zona. Acto administrativo que eventualmente podría depender del gobierno que encabeza el jefe de la familia que se beneficia.
Y eso evidentemente es un conflicto de interés. Y esto, el tema es el siguiente, que en la publicación de 2017 no se hace esta reflexión, ¿no? Simplemente aparece esta cláusula dentro de otros muchos elementos. Exacto. Pero no se hace pone hincapié en la reflexión puntual, exacto, no se le da contexto y la gente no entiende a partir de su lectura que estamos frente a un conflicto de interés grave. Y por otra parte, yo creo que lo realmente novedoso del reportaje de Zipper y Labot, ¿no es cierto? Es que nosotros por primera vez mostramos que la mayor parte de esta operación, o sea, esta operación que implicó 152 millones de dólares, ¿no es cierto? Al menos 138 de ellos, de estos millones de dólares, se pagaron en una operación que se hizo en Islas Vírgenes. O sea, el contrato realmente se firma, una parte del contrato, el más sustancioso, el más importante, se firma en un paraíso fiscal. Y en segundo término, lo que nosotros hacemos es descubrir este contrato, formalmente, el papel, el documento, ¿no es cierto?, el contrato en inglés, escrito, registrado en Islas Vírgenes, firmado, ¿no es cierto?, por las distintas partes y ponerlo a disposición del público. Entonces, yo te diría que una cosa es que tú tengas antecedentes sobre algo en una versión periodística y otra distinta es que tú tengas acceso al documento que prueba que esto se hizo de esta manera y en segundo término que te está explicando que esto implica un conflicto de intereses grave que afecta a la presidencia de la República. Sin ánimo no de hacer competir a cuál medio lo sacó antes, si fue lo había hace 4 años, fue Zipper ahora, etcétera, etcétera. A nosotros lo que nos interesa saber es el ángulo de defensa que tiene hoy La Moneda, teniendo en cuenta que podría venir una acusación constitucional si se vota así favorablemente en la Cámara, para que después pase al Senado. ¿De cuál sería entonces, para que puntualicemos bien, qué es lo que complicaría hoy a Sebastián Piñera en este negocio familiar que de la venta, de la compraventa, a tu juicio, desde lo periodístico? Yo sé que ustedes no emiten juicios políticos, desde lo periodístico, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que lo podría complicar en una acusación constitucional? Digamos. En primer lugar, yo quisiera decirte que estas competencias sobre quién saca primero un tema u otro, que van llenando las redes sociales, ¿no es cierto?, de algunos periodistas, yo creo que son muy mezquinas, ¿no? O sea, yo creo que yo tengo un tremendo respeto por el trabajo de Sergio y sé que él también tiene un tremendo respeto por el trabajo de Sergio. Así lo dijo ayer también, ¿no? Atribuyó también lo que usted hace. Y creo que esto es súper complementario, ¿no es cierto? Y me parece que lo importante es que la ciudadanía se entere de esta situación que nos están tratando de convencer de que aquí no hay novedad y llevamos 4 o 5 días conversando sobre esto en todos los medios de comunicación, en todas las tertulias políticas, en todos los matinales, en todas las radios. Entonces es muy raro que el gobierno asuma este tipo de defensa, digamos. Ahora, dicho eso, efectivamente nosotros desde Zipper no nos pronunciamos sobre temas que tengan que ver con una eventual acusación constitucional o una nueva revisión judicial penal del tema, porque nosotros somos periodistas. Te la cambio, Pedro Ramírez, porque te entiendo, ya lo dijiste la vez pasada. Te citan a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados o a raíz de esto, ¿no? Porque el lunes se van a juntar para ver. ¿Qué explicarías tú entonces delante de una comisión de la Cámara de Diputados? ¿Cómo explicarías este asunto? Lo mismo que te explicaría a ti. O sea, te diría, mira, yo te puedo comentar lo que está en el artículo. O sea, lo que está en el artículo es esto es lo que dice, ¿no es cierto? Y esto es sobre lo que nosotros nos hacemos responsables. Si un grupo, una comisión investigadora, qué sé yo, un tribunal, quiere tomar estos hechos y calificarlos desde el punto de vista legal, judicial, o calificarlos desde el punto de vista político para sacar una conclusión, ¿no es cierto?, ni un problema. Nosotros lo que vamos a hacer es poner sobre la mesa, estos son los hechos. Califíquenlo ustedes que tienen la potestad para hacerlo, no nosotros. Si nosotros somos periodistas, no nos dedicamos... ¿no? ¿Y cuáles son los hechos entonces a tu juicio que deberían calificarse? Yo creo que lo más importante aquí, más allá de que, porque aquí tiene que discutirse, ¿no es cierto?, si hubo una falla política en el fondo, ¿no? Porque aquí no hay que confundir los planos. Por una parte, efectivamente, estos elementos, por decirlo así, la presidencia ha dicho ya se juzgaron, ¿no?, que era uno de los puntos que tú me planteabas. Estos elementos ya se juzgaron, ¿no es cierto?, en primera instancia, ¿no?, y después la Corte de Apelación y la Corte Suprema, y el presidente fue sobreseído. En su presentación pública, el presidente dice, esta investigación se hizo en profundidad. Y la verdad es que ahí es donde hay un trabajo periodístico por hacer. Yo no tengo la certeza, no estoy diciendo que no se haya hecho en profundidad, pero esa es una certeza que yo como periodista no tengo, ¿no? Habría que revisar cuáles fueron los antecedentes que efectivamente tuvo a la vista el fiscal que vio este caso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los antecedentes que él, ¿no? Porque no toda la carpeta de investigación que él tiene, con todos los contratos, con todos los correos, ¿no es cierto?, con todas las intervenciones de las partes, el fiscal selecciona una parte de esto y es lo que le presenta al tribunal, ¿no?
Entonces habría que mirar también, bueno, qué fue lo que el fiscal seleccionó y le presentó al tribunal, porque el tribunal se está pronunciando sobre lo que el fiscal le muestra. Si el fiscal no le muestra los antecedentes de Dominga en detalle, exacto. entonces quiere decir que esta investigación y este sobreseimiento a lo mejor no se pronunció debidamente sobre Dominga. Claro. Ahora bien, un abogado te va a decir al tiro, no importa, ya fue juzgado y no se puede juzgar a una persona 2 veces. Es la línea de defensa que tiene el presidente de la República. Correcto, pero yo creo que es una mala línea de defensa, fíjate. Yo creo que es una mala línea de defensa desde el punto de vista comunicacional. Yo creo que distinto habría sido que el presidente dijera, mire, en realidad esta es una cláusula, porque a nosotros como periodistas nos encantaría saber qué es lo que opina el presidente, porque el presidente sale a decir, mire, se hizo todo correcto, se hizo todo conforme a la ley, esto es legal, aquí no hubo ningún problema, yo no soy parte de mis negocios, abandoné mis negocios en el 2009, no negocié esto, ¿no es cierto? Y fui sobreseído cuando me Que fue investigaron. también lo que dijo como línea de defensa. Bueno. Él no tenía idea de esto que está haciendo la familia, digamos. Bueno, y por otra parte el ministro vocero, ¿no es cierto?, aparece diciendo lo mismo, ¿no? Diciendo lo mismo. Ahora bien, el punto que nosotros tenemos que preguntarnos ahí es, bueno, pero ¿qué opina el presidente de esta cláusula? En lo personal, a mí me encantaría que el presidente le dijera al país si le parece que esta cláusula es correcta o no, si es prudente o no, ¿verdad? Más allá de lo legal, más allá que me diga, es que esto es legal, ¿no? Aquí no hay ningún delito, ok, saltémonos esa parte. Sí. Pero ¿qué opina el presidente? ¿Qué opina la presidencia de que estemos frente a una cláusula que condicionaba un pago de $10 millones a una eventual acción administrativa de su propio gobierno? Esa cláusula, y también lo hablamos con Mauricio Daza, abogado creyente en estos casos, convencional hoy, que esa cláusula estaba presente, ¿no?, en la carpeta investigativa de Manuel Guerra, que revisamos ayer, ¿no? Tenemos la carpeta investigativa, la vimos con Sergio Jara, pero además Daza, ¿no?, el abogado Mauricio Daza, fue muy crítico con el actuar de Manuel Guerra, que al sobreseer esto le puso una lápida, según él, judicial a este tema, ¿no? Y además, por otro lado, la defensa de Hugo Gutiérrez, que terminó pagando las costas judiciales, acuérdate de este tema, decía que solo se había investigado la arista de Axalmar y no esta otra arista, porque como tú dices, la pudo haber filtrado también el propio Guerra, ¿no? Bueno, mira, ¿Te parece que hagamos una pausa, Pedro? Perfecto. Y seguimos profundizando, ¿no? Porque tú acabas de decir algo muy interesante. Queda investigar precisamente esto, ¿no? El actuar de la justicia y también el actuar de la fiscalía recabando datos para entregárselo a la justicia. Hacemos una pausa, seguimos en esta reflexión ciudadana junto al director de CIPER Chile, Pedro Ramírez. No te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos en este escenario del poder por vía X, por la libre expresión, hablando con el director de CIPER Chile, el periodista Pedro Ramírez. Pedro, habías tú dicho que había algo que investigar, y cuando el director de CIPER Chile dice hay algo que investigar, a más de algunos se le paran los pelos, ¿no? Que tiene que ver con la huella judicial de este asunto y la huella investigativa o persecutora que tuvo o no tuvo, ¿no?, de la mejor manera este asunto. Antes de eso, entonces hablemos. ¿Qué dijo el presidente Piñera respecto precisamente de esto? Para que no hagas esta bajada, ¿no?, lo que dijo sobre Dominga en su defensa Sebastián Piñera. La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga al año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés. Y con respecto a la venta de Minera Dominga al año 2010, los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017. Y además, fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017. Al terminar esa investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa. Ya. A ver, dos cosas profundizas tú, Pedro. Primero, esta venta se hizo cuando él ya era presidente de la República, asume en marzo del 2010, se hace durante 2010. Y lo segundo, él está diciendo ahí, el presidente de la República, que él nunca, ni sus hijos, ni sus 4 hijos, ni su señora, le preguntó nada sobre esta venta. Su mejor amigo, el Choclo Delano, tampoco le preguntó nada sobre esta venta. Sí. Cuando se estaba usando dineros que a él le pertenecieron y que él pasó precisamente a este grupo familiar, digamos.
Sí, yo no tengo por qué no creerle. Si él dice que no le preguntaron, que no lo conversaron, que nunca tomándose un café ni haciendo un asado, Nunca, hablaron en la sobre casa esto, ni bueno, nada. ok, Es su versión, en realidad no tengo como... conversar. Pero sí me parece que es importante hacerse la pregunta respecto a si era conveniente no incluir esta cláusula. Ese es el punto, ¿no? O sea, yo creo que aquí efectivamente hay un conflicto de interés, y hay un conflicto de interés claro, ¿no? sobre el que el presidente no se quiere pronunciar, sobre el que el gobierno no se quiere pronunciar. Pero además él plantea, ¿no es cierto?, varios elementos. Él dice, esto se conoció en 2017. Claro, se conoció además en un reportaje que está diciendo que la investigación fue poco prolija. Ese reportaje está diciendo, estos son los vacíos. Claro, o sea, el presidente, para defenderse, dice, esto se conoció en 2017 y además esto se falló, ¿no es cierto?, diciendo que no había delito, que no había ningún problema. Y para hacer su primera afirmación de que esto se conoció, cita un artículo que lo que está haciendo ese artículo es mostrándonos todos los vacíos de esta investigación, o sea, todo lo que no se investigó, primera cosa. Entonces, yo creo que al día de hoy, ¿no es cierto?, es muy importante que nosotros sepamos, porque él usa la palabra profundo, ¿no? El concepto de que esto se investigó en profundidad. Bueno, habría que medir cuánta profundidad tuvo esta investigación. Yo creo que esa es una tarea para los periodistas, ¿no es cierto?, ir a ver si efectivamente cuántos de estos antecedentes, ¿no? A mí me encantaría saber si este contrato suscrito en Islas Vírgenes, en inglés, registrado en ese paraíso fiscal, llegó al despacho del fiscal. Yo a esta altura no lo tengo tan claro. Es distinto el acuerdo que se suscribió, ¿no es cierto?, que estableció estas cláusulas, que el contrato mismo, ¿verdad? Y es distinto el contrato que se suscribió en Santiago por una cifra mucho menor que el contrato mucho mayor, de más de 100 millones de dólares, que se suscribió, ¿no es cierto?, en un paraíso fiscal como las Islas Vírgenes. Entonces, todos esos documentos estuvieron en la investigación, eso es uno. ¿Cómo los ponderó el fiscal? ¿Le dio la importancia que realmente tenían? ¿Subentendió el fiscal que estos podían importar un conflicto de interés? ¿No es cierto? A lo mejor el fiscal legítimamente puede decir, mira, en realidad yo lo revisé y consideré que no había delito. Perdón, estamos hablando del fiscal. Yo sé que tú marcas una línea concreta entre el periodismo de investigación y el periodismo de interpretación, ¿no?, que son dos escuelas distintas, son dos universos distintos, ¿no? Siento que tienen la misma raíz, el mismo tronco, que finalmente son los datos, ¿no?, los facts, los hechos que marcan el periodismo. Estamos hablando del fiscal Guerra. Yo te voy a poner los hechos, ¿no? O sea, digo la interpretación si tú quieres. Pero el fiscal Guerra fue el que puso a Abbott, Jorge Abbott, para cerrar, que luego termina cerrando el caso Penta, entre otras cosas, ¿no? Y además estamos hablando de esos impuestos internos, que tenía una nueva mirada con Barraza, que había puesto la presidenta Bachelet, y que luego, ahí está el fiscal Guerra, ¿no?, y que de nuevo cartifica a Sebastián Piñera, y Barraza termina con esta doctrina donde también ayuda a cerrar entonces todos estos casos de la corrupción y la política, casos Penta y SQM y otros, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿cuál fue el actuar de Guerra, no? ¿Fue un actuar parecido al de Penta, que termina con clases de ética para el grupo Penta, para los dos controladores del grupo Penta, y termina con cuotas de 12 cuotas para Moreira después de sus correos electrónicos? Bueno, la última publicación que nosotros hicimos en CIPER sobre Guerra, ahora poquito, ¿no es cierto?, a propósito del escándalo en Vitacura, de estas platas perdidas, digamos, transfería a asociaciones privadas, por decirlo así, ¿no es cierto?, entidades privadas que recibieron plata de Vitacura. Bueno, lo último que nosotros creímos que Manuel Guerra estaba trabajando ahí, ¿no? Había sido contratado en una de estas entidades que están asociadas a figuras políticas, alcaldes, ¿no es cierto?, que de alguna manera estuvieron bajo la... O sea, disculpa, ahí está lo que tú estás diciendo, ¿no? Esto correcto. De Paulina Toro en CIPER, Manuel Guerra, ex jefe de la Fiscalía que indagaba malversación en Vitacura, ahora trabaja para entidad financiada por este municipio. Perdón, y el otro dato importante que está también en el artículo, recordemos que era el fiscal regional Oriente. Sí, o sea, claro, precisamente trabajaba en la fiscalía para algunos más importantes de la región metropolitana, que es la Oriente, ¿no? Correcto. Estamos hablando de esta figura que a partir de estos hechos, ¿no es cierto?, es una figura que recibió muchas críticas, ¿no?, en todas estas salidas que se dieron en el caso Penta, las clases de ética, no sé, todas estas cosas que en el fondo significaron salidas negociadas, digamos, para algunos de los intervinientes. Bueno, de este fiscal estamos hablando y yo creo que yo no me quiero pronunciar sobre la calidad de su trabajo en el tema de Exalmar Dominga, ¿cierto?, que es la investigación sobre el presidente de la República, porque todavía estamos recabando antecedentes, digamos, pero creo que ese es un tema que se tiene que investigar. Si es que el presidente trata de convencernos a todos los chilenos que la investigación fue profunda, es muy importante, ¿no es cierto?, el trabajo de los periodistas para establecer si realmente fue así o no, digamos, ¿no? Y por otra parte, si el fiscal exhibió ante los jueces que tomaron estas decisiones
el material como este que estamos conociendo a partir del trabajo de los Pandora Papers. Tú señalabas un tema que a mí me parece muy interesante y muy importante, que es el tema de impuestos internos. Hemos tenido en el día de ayer, ¿no es cierto?, una intervención primero de los funcionarios, de las asociaciones de funcionarios, diciendo no vamos a ser cómplices y criticando, digamos, el actuar del servicio respecto a las pesquisas que se hacen sobre operaciones en paraísos fiscales, ¿no es cierto?, y exigiendo que se haga una revisión exhaustiva y completa sobre esta operación de compraventa de Minera Dominga que involucra a la familia presidencial. Y posteriormente el propio Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, ha anunciado que va a hacer una revisión de todas estas operaciones que está revelando Pandora Papers, no necesariamente la de la familia presidencial, pero va a hacer una revisión, porque a partir de otras investigaciones en las que ha participado CIPER, como los Panama Papers y los Paradise Papers, el Servicio de Impuestos Internos ha hecho investigaciones, ¿no? O sea, a partir de lo que nosotros hemos ido publicando en otros momentos que son parecidos a esto, en que hemos publicado documentos que tienen relación con paraísos fiscales, el Servicio de Impuestos Internos ha hecho investigaciones y ha observado, ¿no es cierto?, algunas operaciones realizadas en el exterior porque no tenían el esquema completo tributario, digamos, acorde a las normas chilenas. Entonces podría suceder lo mismo ahora. A mí me parece interesante esto. ¿Por qué? Porque el director de Impuestos Internos es una persona de la confianza del presidente de la República. Fernando Arroza. ¿No? Él y todos los que venían para atrás, digamos. La figura, entonces, digamos, que hoy recae en Fernando Arroza. Ya, por ejemplo, entonces cuando el director de Impuestos Internos, su servicio, tiene que investigar, ¿no es cierto?, a figuras relacionadas con las familias presidenciales o con los propios presidentes, el hecho de que él sea una persona de confianza del presidente pone un manto de duda, ¿no? Ya lo vivimos con Soquimich bajo el gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, en que cuando la investigación de la Fiscalía determinó que Soquimich había financiado ilegalmente parte de la precampaña de Bachelet, ¿no es cierto?, Impuestos Internos rápidamente dejó de colaborar, ¿no es cierto?, sacaron al director de ese momento, que era Michel Llorat, ¿no es cierto?, quien sentado en ese sillón dijo que había recibido presiones del Ministerio del Interior en ese momento a cargo de Peñalillo. Que las reveló CIPER. Nosotros fuimos los primeros que escribimos los artículos diciendo que el señor Llorat, ¿no es cierto?, y otros subalternos de él habían sido el director jurídico en ese momento del Servicio de Impuestos Internos, habían sido presionados por Peñalillo y por Arenas, que eran en ese momento ministros de Interior y de Hacienda, ¿no? Pero lo interesante de esto es que en ese momento, cuando se descubre, ¿no es cierto?, que la pre-campaña de Bachelet había sido financiada por Soquimich, y Llorat está colaborando con esa investigación, a Llorat lo sacan, ¿no es cierto?, se instala, además sacan a Arenas y a Peñalillo por el escándalo público de haber estado presionando por esto. Y a Varela, que era su y traen a un ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, y este ministro de Hacienda nuevo lo que hace es instalar aquí a un nuevo director de Impuestos Internos que deja de colaborar con la investigación, derechamente, digamos, o sea, no más. Y este es el mismo director que después lo ratifica Piñera, y hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde nosotros necesitamos que se discutan este tipo de temas para que los chilenos tengan la tranquilidad de que las autoridades que están a cargo, ¿no es cierto?, no dependen de la buena voluntad del presidente, si es que van a investigar al presidente. Sí. Dicho eso, quisiera agregar que el Ministerio Público también anunció ayer que va a revisar estos antecedentes de la compra de Dominga. Entonces ya tenemos... Una unidad anticorrupción. Claro, ¿no?, la unidad anticorrupción. Entonces, tenemos por una parte al Servicio de Impuestos Internos diciendo, oiga, ¿sabe qué? Aquí hay un antecedente nuevo que voy a investigar, ¿no? Y tenemos por otra parte el Ministerio Público diciendo, ¿sabe qué? Aquí hay un antecedente nuevo, los voy a investigar. Y tenemos, ¿no es cierto?, la Presidencia de la República diciendo, aquí no hay ningún antecedente nuevo. Entonces, yo creo que la estrategia comunicacional de la moneda está chocando con antecedentes que realmente son gravísimos y sobre los cuales otras instituciones no se pueden hacer las locas. Ahora, puede pasar, ¿no es cierto?, que en 3 días más el Ministerio Público diga, no, mira, lo revisé y en realidad no encontré nada, está todo ok. O Impuestos Internos decir, mira, también revisé y está todo ok. Pero el hecho, ¿no es cierto?, de que te digan, no, aquí hay antecedentes nuevos que hay que ir a mirar, está chocando con la estrategia comunicacional de la moneda. Sí, paralelamente, todavía hay una arista abierta del caso Enjoy, ¿no?, que también estaría investigando a través del fiscal Armendáriz la Fiscalía, ¿no?, respecto puntualmente de fideicomiso ciego, que sentado el Contralor General de la República, donde está usted, Pedro, don Jorge Bermúdez, dijo, no tenemos la atribución de la Contraloría por la ley de realmente ver y profundizar si se cumple o no el fideicomiso
del presidente de la Es que República. es bien interesante ese punto sobre las atribuciones de las instituciones, porque en realidad, por ejemplo, la Cámara de Diputados sí tiene la atribución de hacer esta acusación constitucional que no tiene por qué basarse, o sea, a diferencia de los tribunales que podrían decir, mire, no vamos a revisar este caso porque el presidente ya fue sobreseído, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que vuelva a ser juzgado por la misma causa, como lo establece el derecho, ¿no es cierto?, lo correcto. Pero en el caso de la Cámara sí tiene las atribuciones, ¿no? Y a mí me parece que las atribuciones de revisar esta actuación del presidente y ver si efectivamente afecta o no afecta el honor, la imagen, etcétera, etcétera. Si hubiese aquí, digamos, algún tipo de figura reprochable al punto de que signifique su separación del cargo, ¿no? Entonces, corre por un carril completamente distinto. Entonces, yo también tendría cuidado cuando el gobierno, ¿no es cierto?, dice esto se está planteando a partir... Ayer el ministro Del Olio perdió un poco la compostura. Terminó ahí bastante agitado, digamos, dando un punto de prensa diciendo que esto era una mentira, se basaba en una falsedad, lo repitió 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que se está perdiendo un poco la compostura en este debate, pero tiene que ver con el hecho de que, bueno, está bien, la justicia se pronunció sobre esto, ya sabemos cómo se pronunció, sería la mentira? pero esto no implica... ¿Cuál sería la mentira ahí? La verdad es que no sé cuál es la mentira, porque en realidad tendríamos que decir que este contrato no existió, que la cláusula no existió, que la cláusula no se cumplió, ¿no es cierto? Pero eso es el tipo de temas que habría que preguntarle al ministro, ¿no es cierto? Dice que la acusación constitucional está basada en una mentira. Busca manchar el traspaso pacífico del mando en marzo de 2021. Yo creo que ellos están insistiendo mucho en la mentira para ellos es que esto no se conocía o que esto no se juzgó. Yo creo que ellos están peleando con un molino de viento porque nadie está defendiendo aquello, digamos, ¿no? Si en realidad el tema es aquí, ¿existió este contrato? Sí existió. ¿Está el documento? Nosotros lo publicamos, esa es la novedad. El documento está ahí, cualquier chileno puede mirarlo. 2, estando este documento, ¿se registró en Islas Vírgenes? Sí, se registró en Islas Vírgenes. ¿Se cumplió la cláusula? Sí, se cumplió. ¿Existe esta cláusula? Sí, existe. Entonces, todos estos elementos pueden ser juzgados políticamente, nos guste o no nos guste. Lo otro que usted ha investigado es Barrancones. Barrancones lo baja Sebastián Piñera con un telefonazo, según él. Después subimos que había sido una persona cercana a él, que es Juan Claro, ¿no? Y Barrancones lo baja sin que Chile supiera hasta ese momento que él, su familia, como tú quieras llamarlo, era parte importante del proyecto Dominga. Tenía 1/3 al menos, ¿no? Que es un proyecto que compite territorialmente con territorialmente y medioambientalmente. Está instalado en la misma zona, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, bueno, aquí soportará esta zona dos megaproyectos, ¿no? Megaproyectos que tienen un impacto, que pueden tener un impacto negativo sobre el medio ambiente. Es una pregunta que mucha gente se ha hecho. Entonces, a muchos le atribuyen al presidente haber sacado Barrancones porque en el fondo mejoraba la posibilidad de que sí se hiciera... Sí. Pero eso sigue siendo política ficción, pues, Freddy. Pero ¿por qué? Pues, mira, no es política ficción, porque uno se pregunta, porque Piñera además, si no hubiese hecho una opereta política, fue al lugar allá, ¿no?, con su equipo, con chaqueta azul, roja, mostramos ayer ese video, lo recordamos, en 2010, y se instala él como un paladín medioambiental al bajar a Barrancones. ¿Por qué entonces este paladín medioambiental le interesa bajar Barrancones y no le interesa bajar Dominga y no lo nombra santuario si está tan interesado de los pingüinos de Humboldt y de esa inmensa biodiversidad que hay? Mucha gente pensó que efectivamente él, preocupado de esto, iba a aplicar algún tipo de medida medioambiental, digamos, ¿no es cierto? Mucha gente lo pensó. Ahora, si esto lo benefició o no, si él lo hizo con un cálculo político o no, algo que en realidad es súper difícil, es un hecho. El hecho es que él, ¿no es cierto?, sacó uno de estos megaproyectos que estaban instalados en el mismo territorio y dejó parado el otro megaproyecto en el cual él y su familia tenían un interés, digamos, ¿no? Ahora bien, yo te diría que el tema Barrancones es un tema súper complejo, digamos, porque en realidad tú puedes decir, bueno, pero él se benefició o no se benefició. El tema es que al sacar a Barrancones, dejar parado Dominga en el mismo lugar y no aplicar una protección ambiental, Minera Dominga, ¿no es cierto?, saca ventaja de la posición que tenía Barrancones. Así es, o sea, ese es lo que uno podría concluir. Dijiste que nos iba a contar un poco cómo se llega a este tipo de trabajo, ¿no?, y cómo se trabaja internacionalmente. ¿Qué es lo que es esta Asociación de Periodistas de Investigación del Mundo? ¿Cuántos periodistas son? Bueno, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG, que es la institución tras la cual, digamos, se desarrolla toda esta investigación de Pandora Papers,
Trabajó en esta ocasión con más de 600 periodistas de todo el mundo, de más de 100, 110 países, son alrededor de 150 medios, ¿no es cierto? Ya. Ahí está la página por si la quieren profundizar. Vale, medios de la talla, ¿no es cierto?, del The Guardian, del Le Monde, del País de España, de Washington Post, ¿no es cierto?, que ellos hacen, y en Chile quienes hacen este trabajo son CIPER y La Voz. Y lo que hace, ¿no es cierto?, el consorcio es que recibe alrededor de 12 millones de documentos filtrados, ¿no es cierto?, desde estos paraísos fiscales, que son documentos que pertenecen a oficinas, a estudios jurídicos, a compañías que se dedican a crear, constituir y gestionar empresas en paraísos fiscales, ¿no? Gestionar sociedades, porque en el fondo lo que hacen ellos, ¿no es cierto?, es gestionar estas sociedades para que no se sepa quiénes son sus dueños finales, ¿no? A menos que el dueño final quiere que se sepa, porque hay personas que declaran e informan que tienen una sociedad, ¿no es cierto?, en paraísos fiscales y otras que no. Estos que estamos viendo ahí son los involucrados en esta investigación, ¿no? Sí, los más importantes, los que tienen algún nivel de participación política en sus países, ¿no es cierto?, de altos cargos. Básicamente son ellos. Y la gente los puede revisar, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que estos documentos, que son 12 millones de documentos, ¿no es cierto?, se suben a una plataforma que tiene un sistema de mensajería encriptada, desde el cual nosotros empezamos a bajar documentos que tienen con ciertas palabras claves, ¿no? Que son nombres de personas o de entidades que a nosotros nos parece que podrían estar instaladas en paraísos fiscales o operando desde paraísos fiscales. Al mismo tiempo que nosotros los vamos bajando, ¿no es cierto?, estos documentos bajan en bruto. O sea, en realidad nosotros recibimos este contrato de Dominga, pero no sabemos lo que es, ¿no es cierto? O sea, lo miramos, empezamos a analizarlo, los vamos conectando con otros documentos. Es como hay que un fardo hacer la de trama. Información y ustedes tienen que ver. Exacto. Ahí Entonces la gente de repente cree que a nosotros nos llega una filtración y llegamos, bueno, hay periodistas que hacen eso, o sea, reciben una filtración, van y la publican al tiro. En realidad nosotros lo que hacemos acá es que recibimos este tipo de filtraciones y trabajamos con ellas para establecer un contexto, y eso es lo que nos permite decir, este contrato, ¿no es cierto?, está hecho en este contexto e involucra este problema de conflicto de interés, digamos, ¿no? Ese es el trabajo fino que tiene que hacerse a partir de estos documentos. Ahora bien, si yo, por ejemplo, de pronto hay un colega, ¿no es cierto?, en Francia que está descargando documentos y ve que hay un participante chileno por este sistema de mensajería encriptada, nos avisa y nos envía el documento, y nosotros hacemos lo mismo con otros países, porque estamos revisando nuestros documentos y de repente decimos, mira, esta operación que tiene un inversionista chileno, pero está metido este inversionista neozelandés, y le avisamos entonces a los colegas que están trabajando. Y aquí cae el nombre de Piñera por este contrato en las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, claro, o sea, evidentemente nosotros hacemos búsqueda de personas que están expuestas políticamente y que tienen son inversionistas al mismo tiempo. Todos nosotros sabemos que el presidente de la República es un inversionista bastante agresivo, ¿verdad? Entonces, bueno, es una de las palabras a través de las cuales buscamos documentos. Esto Entonces, lo hizo el Washington Post, ¿no?, que es otro de los medios asociados. Sí, correcto. Sí. Ahí está el logo de Washington Post arriba. Como sí, por eso a mí me resultó, Frei, como yo escuchaba al principio cuando la gente decía, no, que esto es una operación política con las elecciones, ¿no es cierto?, o sea, ustedes se imaginan que CIPER le esté parando la pelota, digamos, ¿no es cierto?, al The Guardian, al Washington Post, diciendo, oye, ¿sabes qué, chiquillos, paremos esta cuestión hasta la fecha en que afecte las elecciones? O sea, yo creo que hay que ser serio en este tipo de temas, digamos. Realmente las fechas que están comprometidas para revisar estos documentos, planificar posibles reportajes, son meses. Nosotros empezamos a trabajar en esto hace un año, ¿no? Llevamos trabajando un año, y la gente del consorcio viene trabajando un año antes, ¿no es cierto?, ordenando estos documentos, poniéndolos en este sistema para que nosotros podamos clasificar en este sistema, digamos, en esta plataforma donde nosotros los podemos bajar. Entonces, son 2 años de trabajo. Las fechas estaban previstas hace mucho rato, ¿no? O sea, cuando nosotros hace meses que sabíamos que este domingo que pasó, ¿no es cierto?, el 3 de octubre a las 13:30 horas chilenas, todo el mundo iba a sacar sus artículos en Italia, en Francia, en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera, y empezar a hacer esta descarga, que en el caso nuestro yo creo que va a durar más o menos hasta el miércoles o jueves de la próxima semana, en que vamos a seguir sacando reportajes. ¿Esto va a seguir dando
Todos los días hemos Noticias estado adelante. publicando reportajes. Viene jugoso el fardo de noticias entonces, ¿eh? Sí, interesante. Nosotros publicamos hoy día, por ejemplo, las offshore del grupo Luxig. Este que estamos viendo ahí. Exacto, esa es la publicación de hoy Esta es día. la hora. Se subió hoy, ¿no es cierto?, que tiene que ver con fundaciones que los Luxig tienen en Liechtenstein y que están relacionadas directamente con su patrimonio, ¿no? Porque ellos Ya. tienen sociedades offshore en paraísos fiscales desde la que están conectadas con sus negocios, ¿no? Y que son bien. públicas y conocidas. Estas no se conocían. Ahora ya está orgulloso de Sebastián Piñera porque está a la altura de Putin ahora, ¿no? Está como entre los líderes internacionales, ¿ah? Con Shakira, Guardiola. Con No, Shakira y Pep Guardiola. la y crema esto, de la crema. ¿no? ¿Cómo se llama? Julio Iglesias también tuvo. Don Pedro Ramírez, a nombre suyo, saludo grande a todo el equipo de CIPER. ¿Ah? No, Adelante en esa misión. Gracias a ustedes por el espacio y, bueno, por último, hacer el llamado a que la gente que Sí. le interese mantener este periodismo independiente, este periodismo que trata de ser serio, de alto estándar, que se meta a la página de CIPER, se haga socio de CIPER, a partir de 3.500 pesos nos pueden ayudar a seguir financiando este tipo de periodismo. Muy bien, no te deseo mal, pero ojalá CIPER te haga alguna vez un reportaje. ¿Ah? Ahí está, para ayudar al periodismo de investigación y el periodismo independiente con CIPER. Ahí están todas las claves para que seas parte también de la comunidad de CIPER Chile. Pedro, gracias por venir. Gracias a ustedes. Invitado siempre, por supuesto, cuando quiera sentarse en ese sillón. Vale, Que esté bien. depende de ustedes.